Otra final inédita de la UEFA Champions League en el estadio Puskás Arena de la ciudad de Budapest, capital de Hungría. PSG frente al Arsenal, los dos campeones de cada liga. Y el campeón de la UEFA Champions League no es nuevo, es el mismo PSG, el equipo de Luis Enrique. El central del compromiso, el alemán Daniel Silber, que también estará en la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026. Como tal, el equipo de Luis Enrique quería repetir la dosis en 90 minutos de ganar precisamente por segunda vez en su historia una UEFA Champions League, pero ha sido como un poco imposible, porque en la madrugada del partido el gol lo hizo Kai Havertz en el minuto 6, el 1-0. Estaba empezando a soñar el equipo de Mikel Arteta, el técnico español. Pero las cosas son tan injustísimas con ese Arsenal, porque en el minuto 65 volvió a marcar Dembélé de tiro penalti para sentenciar el 1-1 a favor del PSG e ir precisamente primero al tiempo suplementario, unos 15 en el primer tiempo y otros 15 en la parte complementaria, 30 minutos en total, traducción 120 minutos. Y claro, lo intentó el Arsenal quedar campeón de Europa también en ese tiempo suplementario. Y nos tocó otra vez ese electrocardiograma de la lotería de los penaltis, esa sala de partos. La última vez que se definía un campeón de UEFA Champions League por lotería de los penaltis fue precisamente en la gran final que se jugó en Milán. Jugaron Atlético de Madrid y el equipo del Real Madrid, campeón el equipo de Zinedine Zidane, ya con James Rodríguez a la cabeza. El PSG marcó 4 de 5 y solamente erró Nuno Méndez. Los demás, Gonzalo Ramos, el jugador Dul, también convirtió el jugador Hakimi y el jugador Baraldo Lucas. Mientras tanto, por el Arsenal, únicamente 3 Gyökeres, el jugador sueco que le entregó la clasificación al cuadro de Suecia a la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026, y que a propósito esta semana Suecia se mide contra el Jalín Colorado en amistoso frente a la selección de Noruega. También marcaba Declan Rice y el jugador brasilero Gabriel Martinelli. Pero Everett Cates, precisamente marcando un penalti totalmente errado para el Arsenal, al igual que el brasilero Gabriel Magalhães. Con ese penalti se coronó bicampeón el equipo del PSG, el campeón del fútbol local de Francia, la Liga 1 entre comillas. Una vez más, PSG lo veremos precisamente en otra temporada más de la UEFA Champions League, que puede ser la del tricampeonato en la temporada que viene. PSG también va a jugar la UEFA Super Cup, esta vez contra el Aston Villa. El partido por la UEFA Super Cup será en el mes de agosto, después de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026. Felicitaciones al PSG. Bueno, y hablemos de otra final, la de la primera vez del fútbol profesional colombiano. Envigado Fútbol Club, ganador del primer semestre. Ojo, no es campeón. El Envigado Fútbol Club simplemente es ganador, lo que significa que el Envigado Fútbol Club clasifica de momento a la gran final del año que se va a desarrollar en diciembre. Al ganar el segundo semestre de Envigado Fútbol Club, se estará clasificando una vez más a la Liga Betplay Mayor, siendo uno de los ascendidos a la primera división, volviendo a ella en el 2027. El partido de ayer terminó empatado 1-1 frente al Real Cartagena. En el minuto 14 marcaba el 4-2 en el global el jugador barranquillero Stewart Acuña. Y sobre el final del partido, de tiro penalti para el Real Cartagena, lo hizo Freddy Montero, el veteranísimo goleador del Real Cartagena. Pero finalmente el global terminó 4 para Envigado, 3 para el Real Cartagena de Alvarito Hernández, pero el quien gana es el quien goza, y en este caso es Chepe Suárez, con el equipo naranja, y Antioquia manda en las finales, precisamente de la primera B, también con los Paisas de Medellín, en la gran final del baloncesto profesional colombiano. Y por supuesto, ¿quién más? El Atlético Nacional manda también en esta gran final. El próximo martes tendremos los primeros 90 minutos frente al Junior de Barranquilla, en el estadio Romelio Martínez. De igual forma, felicitaciones a Envigado Fútbol Club,
saben que hicieron las cosas muy bien y haciéndose la prueba del Señor, así como lo hizo Jaguares de Córdoba, como se la hizo también el Cúcuta Deportivo, en varias ocasiones, o el Boyacá Chicó, o el Unión Magdalena, pero bueno, eso es historia patria. En Piancavallo, ganador Jonas Vingegaard, virtual campeón del Giro de Italia. Falta el Paseo de la Victoria, que se va a desarrollar mañana después de las 9:30 de la mañana. Imagínense las victorias que tiene Jonas Vingegaard. 5 en total en su primer Giro de Italia, ganando también Tour de Francia en el 2022, en el 2023 y el año pasado, precisamente la Vuelta a España. Y a esta hora en Hillersleb, Dinamarca, sigue la rumba en honor al campeón virtual del Giro de Italia, Jonas Vingegaard, pero falta mañana el Paseo de la Victoria. Una jornada, la última de alta montaña de 200 kilómetros. Jonas Vingegaard ganando precisamente en la etapa del día de hoy con un tiempo de 5:03:55. El segundo ya subcampeón virtual también Felix Gall y el tercero Jan Hindley. Y por última vez repasamos al top 10 de la etapa al día de hoy y nada más. Por ejemplo, Derek Heath 1:0:15. 1:19 Aresman, 1:25 Egan Bernal terminó sexto. Campeón de los jóvenes Alfonso Eulalio. Campeón de la montaña Julius Ciccone. Campeón de los puntos de la Ciclamino definitivamente Paul Manuel Le Coubertin-Courty. Damiano Caruso con 2:13, como también Michael Stoll y el corredor David Piganzoli. Pero más de lo que canta un gallo, 80:17:01 el tiempo que tiene Jonas Vingegaard, campeón virtual del Giro de Italia. 5:22 Felix Gall y 6:25 Jan Hindley. De los demás, ya ni repasemos. Así va a estar precisamente el podium para mañana, en la edición número 109 del Giro de Italia. El anterior podio, Simon Yates, Richard Carapaz, la locomotora de Carchi y el Chavo del 8, Isaac del Toro. Tanto Yates como Carapaz y el Torito se están preparando para el Tour de Francia, que comienza el 4 de julio en Barcelona, y en Montecarlo se estará comenzando la edición 2026, la número 81 de la Vuelta a España en Montecarlo. Campeón virtual Jonas Vingegaard, subcampeón Felix Gall y el tercero Jan Hindley. Ese es el podium para mañana. Dinamarca, Austria, que también está lista para la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá 2026. A propósito, este lunes veremos a la selección de Austria en Viena frente a la selección de Túnez a la 1:45 de la tarde. Y después, el gran plato fuerte, la gran fiesta de despedida de nuestra querida selección nacional frente a la selección de Costa Rica. En vivo, presentación de Morat. Esa formidable banda colombiana de grandes éxitos en nuestro país, con todas las canciones que van a interpretar el próximo lunes en el estadio Nemesio Camacho El Campín antes de las 6 de la tarde. Y ya comenzamos la cobertura especial de JP Stay y ponemos todo. Los primeros en llegar, los últimos en irnos. A propósito, con el amistoso en el estadio Red Bull en la localidad de Harrison, en Nueva York, juegan Ecuador y Arabia Saudita. Están justamente jugando en el minuto 40 y 15 segundos de la primera parte. Jackson Poroso colocó el tanto que va ganando la selección de Ecuador, el equipo de BKSS. Rumbo al Mundial, México, Estados Unidos y Canadá 2026, al igual que la selección de Arabia Saudita. Recordemos que la selección ecuatoriana está sembrada en el grupo E con las selecciones de Alemania, Curazao y Costa de Marfil. Mientras tanto, la selección de Arabia Saudita está sembrada en el grupo H con España, Cabo Verde y Uruguay. El debut va a ser precisamente frente a Uruguay. Ese partido será el próximo 15 de junio después de las 5 de la tarde en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, donde también se va a desarrollar el partido del siglo Colombia-Portugal el próximo 27 de junio a las 6:30 de la tarde. Es decir, en menos de un mes tendremos precisamente ese partidazo del siglo entre colombianos y portugueses. Mientras tanto, el debut de la selección de Ecuador en la Copa del Mundo será contra los Elefantes el próximo domingo 14 de junio. Será en el estadio Lincoln Field de la ciudad de Filadelfia frente a la selección de Costa de Marfil, que después de 12 años está de vuelta en la Copa del Mundo.
Mañana tendremos a la 1:45 de la tarde Alemania-Finlandia y luego Brasil-Panamá. Y empalmando con Brasileirao, con el partido entre Cruzeiro en el Estadio Mineirao en Belo Horizonte frente a Fluminense. La última fecha de la primera parte del Brasileirao antes de ir a la Copa del Mundo. Y mañana también comienza el torneo Maurice Revel, antes conocido como el Torneo Esperanzas de Toulon, que ya iba a decir. Pero bueno, en Francia es lo mismo Torneo Esperanzas de Toulon que precisamente lo que conocemos hoy en día, Torneo Maurice Revel. La zona A, con justamente las siguientes selecciones. Las selecciones de China, Colombia, la República Democrática del Congo, Arabia Saudita y Túnez. Mientras tanto, en el grupo B está la selección de Canadá, la selección de los elefantes, la de Costa de Marfil, la selección de Japón, Portugal y Venezuela. A las 9 de la noche en el estadio Rose Bowl veremos a la selección de México y a la selección de Nueva Zelanda. Y mañana a las 8 el primer partido será entre las selecciones de China y Arabia Saudita. A las 8 de la mañana será el compromiso que abre la edición 2026 del torneo Esperanzas de Toulon. Este partido se va a disputar precisamente en Avignon, el Estadio Parque de los Deportes. El partido de mañana a las 8, China frente a Arabia Saudita. El juego que abre el torneo Maurice Revel, seguido de la República Democrática del Congo frente a la selección de Túnez. Y el próximo martes en el Stade de Latry de Tanziguín, precisamente en Aubagne, va a disputar la selección colombiana de César Torres, la que se prepara para el año entrante para encarar el suramericano de la categoría sub-20, pero esta selección es sub-19. El partido será a las 11:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde, 18 horas, precisamente en territorio francés. A las 11:30 tendremos el primer partido de nuestra querida selección nacional. Así que todo listo para vivir la fiesta mañana también del torneo Maurice Revel. Porque los nuestros nos van a demostrar qué tanto han crecido y qué tanto se preparan también para el suramericano de la categoría que viene el año entrante a comienzos. Todo esto lo palpitamos aquí en JPS y faltan 11 días ya para el comienzo de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026, pero ya comenzamos la cobertura especial. Primeros en llegar, los últimos en irnos, con el juego que está de fondo Ecuador, Arabia Saudita. A las 9, México, Nueva Zelanda en el estadio Rose Bowl en Pasadena, California. Y mañana, Alemania, Finlandia a la 1:45 de la tarde. Ya a las 4:30, Brasil, Panamá. Y el lunes, Austria, Túnez. Y Colombia, Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín.